algunas masas in situ para ver cuáles son sus propiedades características. En este caso, siempre por defecto, en lo que hace a las opciones de visibilidad, Revit trae apagado todos los objetos masa. Cuando yo pongo masa in situ o mostrar, Revit lo prende para que se puedan visualizar la masa. Vamos a poner masa 1. En el tema de masa, yo voy a dibujar lo más simple que hay en este momento, sería, supóngase, un cubo. Cuando yo he dibujado ahora con la herramienta rectángulo, fíjense que si yo hago clic en este rectángulo, se me seleccionan todo el área que he dibujado yo. Ahora, supóngase que yo quisiera mover más allá o más acá sin mover todo, tengo que hacer clic 2 veces y solamente queda seleccionado el que yo hice clic 2 veces. Supóngase, esto lo deja en 15 metros. Si yo quiero mover el otro, hago doble clic para poder cambiarlo. Es diferente, supóngase, en el caso de que hemos hecho muro, que cuando uno selecciona uno, se selecciona ese. En este caso, en masa, es diferente. Entonces, fíjese de que yo acá tengo un cuadrado de 15 por 15. Acá tengo el problema que yo le decía. Tengo un problema con la herramienta modificar. Hay un sector que no me sale cuando yo lo tengo, porque en el editor en este caso no me está saliendo si quiero poner qué macana que tengo con este. Bueno. Ahí está. Una vez que yo he puesto el tema, he dibujado un área, ya sea rectangular, de cualquier forma, si yo la selecciono, puedo elegir entre crear una forma sólida o una forma vacía. Si yo pongo sólida, se me crea la forma sólida. Fíjense en el tema de vista, de la cual yo todavía no le he dado finalizar la masa. Si yo selecciono la cara, a esta la puedo subir, ya sea manualmente o cambiándole la cota. Supóngase 10. También podría correrla hacia ambos lados. Si yo elijo un lado, no un lado, sino
un poco fuera de... Ahí está. Un borde, también puedo moverlo solamente al borde. Si yo elijo un vértice, también puedo moverlo al vértice. Si yo selecciono la flechita de esta parte, fíjese, se van a mover en forma traslacional en la dirección. Ahora, si yo quisiera moverlo de otra manera, yo lo agarro de ahí, fíjese que no se me mueve en una línea recta desde donde yo quisiera mover. De todas maneras, una vez que yo tengo hecho este tipo de masa, le doy terminar masa y se me ha formado y se me ha creado una masa. Esta masa sirve para hacer muchísimas cosas, especialmente para poder hacer paredes por cara, para hacer muros cortinas por cara o sistemas de muros cortinas, y también para hacer masas conceptuales. Por ejemplo, esta masa yo la voy a editar y vamos a ver, supóngase yo la voy a subir, la selecciono y me va a salir una serie de parámetros que yo puedo tener para trabajar con esta. Si yo pongo el rayo X, me salen los puntos de los vértices y el eje de la figura. Yo podría añadir un perfil. ¿Qué significa? El perfil que yo he creado acá abajo es el perfil que yo puedo agregarlo. Yo puedo agregar perfiles. Entonces, yo selecciono esto acá, añadir perfil, añadir borde, disolver y bloquear perfiles. Y tengo una serie de herramientas para poder colocarlo de esa manera. Yo podría darle cualquier forma que yo necesito. Supónganse, voy a poner otro perfil acá. Si yo esta cara la quisiera girar, que no quede horizontal, me tendría que venir a alzado, seleccionarla la cara esta, y ahí podría yo girarla. En este caso lo que no he seleccionado la cara, fíjese, he seleccionado solamente un borde. Para seleccionar la cara me pongo con el tab y ahí me ha seleccionado la cara completa. Acá le voy a hacer le voy a dar 20 grados. No me he seleccionado tampoco, lo voy a seleccionar a la otra. Y esta otra también le voy a dar 20 grados. Si vuelvo a la vista por 3D, fíjese en cómo puedo yo moldear todo el conjunto de esta figura. Supóngase que yo a este perfil que está acá lo quiero girar, rotar horizontalmente. Yo no voy a poder rotarlo
así, pero sí puedo llegar a disolverlo a todo, y acá con esto lo puedo llegar a rotar, y si yo selecciono todas las caras, puedo llegar a crear de nuevo una forma. Voy a editarlo como rayo X. Fíjense en que lo que yo hice es rotarlo de esta manera. Supónganse, si yo me pongo en la parte norte, también en esto es preferible tratar de trabajar en plano. Yo he elegido este plano para trabajar y voy a dibujar sobre este plano un rectángulo. Este rectángulo lo voy a crear como una forma vacía. Voy a volver para acá. Y fíjense de que acá, si yo lo hago pasar, finalizar masa, le hice un agujero. En realidad las masas, uno puede darle cualquier tipo de forma mediante la utilización de estas herramientas que hemos estado viendo. Y por ejemplo, en este caso en particular, yo lo voy a borrar a este, y fíjense de que esto está curvado, pero si yo quisiera que no esté curvado sino en línea recta, yo al venir acá voy a añadir un borde. Los bordes se añaden porque nosotros, fíjense, el perfil que nosotros creamos era el rectangular. Lo que nosotros agregamos perfiles son ese tipo de perfil. Pero el borde son los bordes que uno que tiene el elemento. Yo puedo agarrar y también distorsionarla siguiendo, digamos, el borde este. Ahora, si yo selecciono, vengo acá a añadir borde y me vengo desde este punto a este punto, cuando yo le haya añadido un borde diagonal, fíjense de que ha dejado de ser de forma curva, pasando a ser en forma recta. ¿Ves? Entonces las utilizaciones para agregar perfil, agregar borde, etcétera, etcétera, sirven para manipular todo lo que es masa y poder encontrar cualquier sólido que uno quisiera tener en la forma. Ahora, yo voy a terminar con esta masa y lo que voy a hacer ahora es crear un plano. Yo voy a volver a masa en emplazamiento y voy a poner masa in situ, masa 2. Yo voy a crear una nueva masa y voy a puedo utilizar planos de referencia creados por mí o líneas de referencia. Con decir que línea de referencia, si yo pongo la línea, esta, cuando me vengo a 3D,
Esta línea me permite a mí elegir cuál es el plano que yo puedo elegir para trabajar. Supóngase, yo voy a elegir este plano vertical. Y acá voy a dibujar una línea curva cualquiera. Después a esta línea la voy a copiar, está restringido. Sacar el restringido. Y voy a volver a 3D. Fíjese que esta línea que está en el medio la voy a modificar, y si yo la selecciono estas tres líneas que he creado con la masa y pongo crear forma, se me ha creado un plano con doble curvatura. Este tipo de cosas yo la puedo también dividir a la superficie. Tengo problemas con la herramienta modificar, ¿no? Que no. Ve, en la herramienta modificar no me está saliendo todos los elementos. Fíjense que ustedes cuando ponen modificar tienen otro tipo de herramienta que yo no la tengo. En este también puedo añadir perfil, ¿no? Y también puedo añadir borde. Bueno. Acá me está diciendo que solamente contiene geometría de malla. No tiene, digamos, no es un sólido, es simplemente una geometría de malla. Acá yo le puse, acá se me... Ve, yo acá no lo puedo editar al perfil. Y tengo que cambiarle y recién voy a poder editar.
Bueno, fíjese de que acá yo en esta parte que es justamente que yo le puse los bordes, utilicé una herramienta que se llama dividir la superficie, donde yo acá puedo llegar a tener, yo acá puedo llegar a cambiarle los valores de la cantidad de rejilla que se me puede dividir la superficie. También tengo una serie de patrones. Acá, cuando yo la selecciono, tengo una serie de patrones que yo puedo ponerlo dentro de la malla que he armado. Este tipo de superficie permiten en cierta manera traer algunos patrones paramétricos. Por ejemplo, vamos a traer un patrón paramétrico. Voy a abrir. Lo que hice es abrir unos patrones paramétricos que yo había hecho anteriormente. Selecciono acá y en lo que hice es cargarlo en el proyecto, y acá me ha aparecido ese patrón paramétrico que yo le puse. Este tipo de patrón paramétrico, si ven, yo voy a cambiar donde lo he abierto. Puedo cambiarle algunos parámetros. Vamos a poner 500. Lo puedo abrir, cerrar, cambiar el material. Tengo patrones paramétricos de estructura reticular espacial de caño estructural redondo. En síntesis, lo que le quería decir es de que cuando uno arma una serie de patrones parametrizados, uno puede utilizarlo en este tipo de superficie voy a sacarle este parámetro.
puede ser romboidales, de cualquier tipo. Uno puede llegar a armar toda una superficie parametrizada de cualquier forma. De todas maneras, la idea no puedo manejar muy bien ahora por el problema que tengo con la herramienta esta, ¿no? El otro, las otras formas también que uno tiene de ver, por ejemplo, el tema de masa. Nosotros hemos dibujado un sólido, hemos dibujado una superficie, pero también podemos, por ejemplo, ahora vamos a dibujar una masa en revolución. Voy a poner una línea de referencia. Voy a elegir un componente, un plano de trabajo, el vertical. Y voy a trazar en el plano ese una vertical. Como yo ya tengo definido el plano de trabajo, puedo verlo de cualquier lado. Yo sé que cualquier cosa que dibuje está en el plano de trabajo. Entonces acá voy a dibujar cualquier cosa. Yo he dibujado acá una, este va a ser para mí el eje de revolución, y este es la curva que va a girar formando el volumen de revolución. Pongo crear forma sólida. Y acá me dice si quiero un plano así o si quiero la forma de revolución. Fíjense de que la forma de revolución que yo armé acá, yo dibujé el eje de la revolución y el perfil que da la revolución. Cuando yo saco masa in situ, componente in situ, cuando yo quiero hacer un cuerpo en revolución, tengo que elegir el eje de revolución y tengo que dibujar la figura de revolución, pero la figura es una superficie cerrada. No sé si se acuerdan. En este caso no es una superficie cerrada. Yo podría haber hecho una superficie cerrada, pero también se puede hacer una superficie plana. En este caso también puedo llegar a a esta superficie también la puedo dividir y ponerle todos patrones
También puedo disolverla. Es muy complicado dibujar sin que me salga la herramienta esa modificar. Ustedes en su programa, en su computadora seguramente lo tienen bien. Yo tengo que hacer clic una vez, otro clic para que me abra la otra herramienta. No he podido solucionarla todavía, pero bueno. Bueno, el tema entonces de masa es una cuestión de ponerse a practicar y ver, decir, bueno, yo quiero hacer tal forma y ver cuáles son los elementos que hay que tocar para poder modificar la forma y darle la forma que uno quiera. De todas maneras, esto que yo estoy haciendo acá son masas in situ, pero que sirven, como yo le decía, para crear muros por cara. Acá el muro por cara. Por ejemplo, este muro. Fíjense que yo he seleccionado la cara de este y he creado un muro que en realidad ¿ve? Es el muro que yo había elegido, que también lo puedo llegar a cambiar. Puedo crear cubierta por cara. Acá fíjense de que también cuando yo pongo muro por cara, yo puedo poner que sea en el eje del muro, en el eje del núcleo, en la cara de acabado exterior, en la cara de acabado interior, a donde quiero que me ponga la acá el muro. En este caso yo quería que me lo ponga la cara exterior, y me lo ha puesto en la cara exterior, y este está puesto en el eje del núcleo. Entonces, en cierta manera, lo que hacen las masas es poder darle forma a sistemas de componentes o sistemas de rejilla de muro cortina. En el sistema de muro cortina por cara, venga más en emplazamiento,
Yo acá he creado un sistema de muro cortina por cara, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que esta figura, como es curva, y yo tengo solamente 4 divisiones horizontales, no se me adapta a la curva que tengo. Por lo tanto, en lo que hace a la parte de horizontales, hay que darle un poco más para que se vaya adaptando a las curvas. Entonces, la utilidad práctica de las masas es para poder darle cualquier tipo de forma a las paredes, a las cubiertas y, por supuesto, a los muros cortinos. También, como habíamos visto, por ejemplo, toda una cáscara que puede llegar a tener toda una estructura parametrizada de lona o de plástico. ¿Hay alguna pregunta? En este caso, con masa, pueden dar cualquier dimensión. Uno puede darle cualquier dimensión. Pongo un ejemplo. Estoy enseñando el paso, Sí, eso significa 50 centímetros. Uno puede trabajar con esa medida. sí, 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 sí. Con niveles. Sí. Ahora, yo voy a salir de este proyecto, no lo voy a guardar, no tiene sentido. Y vamos a volver al proyecto anterior que teníamos en el que estábamos haciendo en el curso. Otro, digamos, de las utilidades prácticas de lo que hace a masa es la siguiente. Por ejemplo, esto que habíamos partido, donde tenía yo una modulación. Acá al principio habíamos hecho unas entradas porque la idea era armar un grupo de escalera y armar una serie de monobloc. De todas maneras, si yo a esto le saco esta parte, voy a suprimir la habitación esa. Y acá, muro, pone el muro por defecto de 10, pone el tabique de 10. Bueno, a ver, voy a sacarle el uso para no. Acá, en cierta manera,
Acuérdense de que nosotros habíamos utilizado voy a ver si me está marcando acá. En este plan no veía, tenía definido una plantilla de vista donde había apagado, no están las líneas. Acá nosotros habíamos definido un patrón de 340, 190 y 380. Si yo a esto le armo un grupo de una cocina acá, le hago la entrada acá, me queda un estar comedor y acá en esta partecita que antes estaba puesta el tema del lavadero, puedo hacer toda la entrada por este sector. Si yo hago la entrada por este sector, fíjense de que yo voy a abrir ahora, voy a cargar una familia de Revit. Bien, familia. Acá en familia tengo lo que se denomina masas conceptuales. Yo la voy a abrir y en este sector voy a realizar todo un estudio conceptual de un proyecto. La parte de masas conceptuales viene con la unidad de proyecto en milímetros. Hay que cambiarlo y ponerlo en metro con 2 decimales. Aceptar y aceptar. Voy a venir al plano de planta nivel 1. Bueno, acá voy a empezar a crear una masa, porque este es solamente para dibujar masa, y voy a tirar una serie de elementos. Yo voy a diseñar un edificio de departamento, utilizando como base lo que teníamos, nada más que como base en altura, lo que yo tenía 340, porque la estructura me va a consumir algo abajo, entonces en vez de 360 que tenía, o 340, le voy a dar directamente 380. Teníamos el dormitorio, el otro dos dormitorios, el estar comedor, y acá teníamos un módulo a la mitad, que de 380 va a ser de 190. Estoy dibujando los ejes de referencia, más o menos,
siguiendo el esquema que teníamos, de modelo, porque no necesito acá referencia. Y teníamos 380, 380, 380 y la mitad del módulo 190. ¿Está bien? Y acá arriba teníamos 190 también, que era la partecita de los baños. Y después venía 380 y después le habíamos dado 1, creo. De todas maneras, este es un módulo de un departamento con 3 dormitorios y lo que vamos a hacer es darle alguna otra no sé si esto acá es justo en el medio. Ya no. Esto lo voy a poner al medio. Este Bueno, en realidad lo que yo tengo es de que 4 módulos y medio me hacen un departamento, digamos, de 3 dormitorios. Si yo quisiera de 2 dormitorios, le saco un módulo. Y si yo quisiera de un dormitorio, acá tengo 2, 3, tenemos 1, 2, 3 y medio. 1, 2, 3 y medio. Acá tengo este dormitorio, me estaría faltando otro módulo. Y ahí vendría un medio módulo más. ¿Mm? Lo voy a estirar hasta acá esto. Y este último módulo, a ver si es que estoy viendo la modulación que tendría para hacer por planta. Y acá está mal todo esto porque en realidad esto no copiar tiene que ir al revés. ¿Mm? Este último lo voy a borrar. No, pero voy a borrar uno solo nomás.
y voy a colocar otro tipo de cubo. Hay que acordarse que cuando uno trabaja acá, en realidad, si no lo hace dos veces, ¿cómo se llama? Y no se separa, uno por ahí no puede utilizar. Ahora, si yo acá hago el pasillo, y le voy a dar un pasillo de 2 metros, supongamos, estamos tonteando, ¿no? Fíjense de que en realidad yo podría llegar a tener esto en realidad no me tiene que llegar ahí, sino que me tiene que llegar hasta el eje este. Aquí. Está bien. Bueno, si yo tomo este último módulo, ¿cómo es? Le voy a mover hacia arriba. Estoy viendo una forma de una edificación, digamos, de un edificio, siguiendo la modulación que habíamos puesto nosotros de esa. ¿Por qué? Porque masa conceptual, en realidad, la masa conceptual es el diseño conceptual, y en el diseño conceptual es justamente la morfología del edificio. Yo lo que hice es ver de hacer en una planta, me está entrando de 3 dormitorios, 2 y en 1.
y de ahí lo voy a repetir hacia arriba con esta modulación que hemos estado trabajando, nada más que lo agrandé un poco por el tema de la estructura de la parte de abajo. ¿Mm? Entonces, le voy a dar una forma de las que va a tener $60. Generalmente, digamos, acá tengo problemas porque entre este y este tendría que tener 60 y no tengo 60, sino tengo bueno, yo voy a seguir un eje vertical usando este tipo. Voy a hacer un edificio en altura con forma de estrella. Eso es lo que voy a hacer, siguiendo los patrones, y le voy a buscar la forma hasta encontrarlo. Una vez que tenga la forma, lo voy a arquitecturizar poniéndole todas las paredes y todas las cosas a partir de la masa conceptual. Acá van a ver en el centro de todo esto, en el centro de en el centro de acá del edificio va a estar la circulación vertical. ¿Mm? Ahora voy a cerrar. Hay que tener cuidado porque acá, por ejemplo, yo he dibujado y quería hacer, y si no la separo, queda todo junto, y lo borro, se borra todo. En este caso voy a ver cuánto tengo acá. Tengo 850 y algo. Le vamos a dar una separación de 8, no, 5. De todas maneras, cuando uno, bueno, la parte de arquitectura es muy diferente a lo que es ingeniería, y generalmente se diseña sin tener por ahí algunas limitaciones que te dan, digamos, en la parte de ingeniería, especialmente en lo que hace a costo o lo que hace a algunas otras cosas que y por ahí, digamos, el proyecto es más como un icono de algún país, de alguna ciudad. Entonces, en realidad, lo que se hace
puede llegar a ser, digamos, una cosa muy diferente a lo que uno se limita por ahí de decir no, que es muy costoso, que esto, que lo otro. ¿Mm? Y vamos a empezar con esta masa a la cual yo le voy a decir que me la crea la forma sólida. Voy a venir a vista y le vamos a dar una altura de 440 metros. Estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Es mucho, pero no tan mucho. Y ya le explico por qué. Porque muchas veces las construcciones no son en realidad esto tendría que irse un poquito más allá. Después lo vamos a ver bien las alturas, porque un edificio de semejante altura no puede tener 270 entre pisos. Seguramente va a tener como mínimo 4 metros. El tema es de que, bueno, ya que estamos volando, volemos. No, más bien un edificio de 10 pisos. Están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Mm? Estoy armando diferentes niveles con diferentes características, donde de que va hasta, digamos, los primeros pisos van a ser de 4, 3 y 2 y un dormitorio, y el que llega al final llega con un solo digamos, con un solo ambiente. De todas maneras, lo que yo estoy armando acá es una morfología de un edificio en altura mediante masa
conceptual. La masa conceptual, ya vamos a ver, le va a permitir rápidamente tener la superficie de piso y hacer el estudio de viento, hacer muchísimas cosas con lo que ustedes están haciendo. Yo podría haber partido una masa de una cosa rectangular, haber hecho una elipse, irlo subiendo y a la elipse irla girando para tener un edificio de una forma de este tipo. Podría haber partido con el cuadrado girado y con el rectángulo y armar las torres Petronas. No sé si me entienden para qué sirve la masa conceptual. Con eso le van dando. Lo que pasa es que, por supuesto, yo he partido de una modulación que son los departamentitos que hemos empezado a armar al principio para hacer un edificio de una altura considerable que, si bien, digamos, acá en Jujuy nunca se va a construir algo así, pero uno nunca sabe. Fíjense de que en realidad muchos de los grandes edificios están hechos para que sea un representativo de un país o de una ciudad, como ser, digamos, el hotel ese que está en Dubái, que, digamos, por supuesto que un edificio de semejante altura empieza a tener muchos problemas desde el punto de vista de ascensores, de evacuación. ¿Cómo evacuar un edificio de 440 metros de altura? Creo que me está faltando algo, ¿no? ¿Cuántos son? A ver, este que está acá lo vamos a girar acá para poder ver. Me está faltando dos módulos todavía, ¿no? Y ahí está más o menos. Vamos a ver. Bueno, este no me sirve. Y este tampoco. Este que está acá lo vamos a reflejar con este eje. Y a este lo vamos a reflejar con este.
En realidad lo que hice es el Abu Dubai, o sería el Abu Jujuy. ¿Mm? De todas maneras, el tema es muy monótono, que todo tenga la misma altura. Para darle un poquito de ritmo, habría que variarle un poco las alturas. Para eso me vengo alzado a norte y voy a empezar, ya voy a dibujar lo que es el núcleo central de escalera, de ascensores. ¿Mm? También podría llegar a dibujar y decir, bueno, el primer, el primer nivel lo voy a dibujar si son 4 a 20 metros. El otro a 80. No, para arriba. A lo que voy es de que con la masa superficial, lo que yo estoy armando acá, lo que estoy haciendo acá, es justamente una morfología de cómo va a ser, tanto en planta como en altura y como se llama, como el tema de repetición de la forma. ¿Mm? Acá voy a subirle, vamos a decir de 80 en 80, porque habíamos dicho que le vamos a dar 4 metros de... Le vamos a dar 4 metros de distancia. Este le voy a dar un poquito más. Ya lo voy a ir subiendo un poco más a eso para que no queden todas a la misma altura, porque si no queda muy monótono. Y aparte tiene otro sentido el mantener un poco el tema de las diferencias de altura esta, que es justamente por el viento. ¿Mm? Acá voy a bajarle 40 y acá voy a bajar de 4 en 4. Vamos a poner acá lo vamos a bajar acá. Bueno, este lo vamos a bajar acá. Lo subimos acá.
Bueno, más o menos. Ahora lo que me está faltando a mí es armar el núcleo central. Este núcleo central es más fácil porque es ¿Ya se va el arquitecto? Chico, me está demorando. En realidad tiene que estar bien ahí. No sé por qué me está demorando tanto. Ahí está. Ah, lo que pasa es que me está... Hay un problema porque estoy haciendo y no sé si lo estoy haciendo abajo o arriba. Y si no están en el mismo plano. Y acá tendría que... No, voy a sacar un... Tendría que haberlo dibujado el núcleo antes. Y no ahora.
Claro, levantarlo, pero el tema de la masa conceptual es de que en realidad ya vamos a ver, porque de la masa conceptual se empieza a hacer toda la arquitectura del edificio. Sí, vamos a tener que continuar la próxima porque... ¿Ah? No, está bien, podemos, vamos a continuar en la próxima clase viendo cómo se hace todo el tema del análisis ya de toda la edificación y se sacan las superficies, digamos, cubiertas de piso, se le pone el piso, se le pone las paredes, se le pone todo a partir de la generación morfológica del edificio.